Hola, estamos aquí comenzando la segunda temporada de ¿Qué pasa se olvida? Y esta es una iniciativa que la tenemos en conjunto con Santiago Televisión, con Radio USACH y con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En esta temporada vamos a enfocarnos a analizar más lo que está sucediendo en el país en sus distintas dimensiones. Pero claro, tenemos que partir por lo que está pasando ahora. Esta crisis que hay, que nos tiene a todos conmovidos y que nos tiene a todos de alguna manera movilizados, pendientes también de buscar respuestas y de buscar salidas, porque lo que se ha constatado es que en Chile había una injusticia acumulada muy grande y aquí hubo una gran rebelión contra ese orden injusto. Pero ¿cómo se canaliza eso y cómo vamos hacia una sociedad donde se construya un orden político más justo y cómo se hace una sociedad donde las desigualdades puedan enfrentarse y superarse? Pues bien, vamos a enfocarlo desde una conversación con dos especialistas. La primera es Pamela Figueroa Rubio, y ella es doctora ya en ciencias políticas. Le voy a preguntar más adelante sobre por qué eligió como tesis una relación que hay entre gobernabilidad y seguridad. Yo la conozco a ella de hace harto tiempo y sé de su compromiso con estos cambios que la sociedad requiere. Y también tenemos invitado acá a Manuel Jaque, o Jax, y él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana. Tiene el mérito, entre otras cosas, de haber fundado el Kerkun, que hizo escuela en el derecho alternativo, de manera que tenemos un panel de súper buen nivel. Y ojalá que, vamos a ver si pueden dialogar y ponerse de acuerdo en torno a los grandes temas que están sucediendo en el país actualmente. Primera pregunta para ti, Pamela. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en Chile? Coincido contigo en que estamos en una crisis, ¿ya? Yo quiero usar esa palabra porque a veces es difícil definir las cosas. Estamos en una crisis que tiene dos dimensiones, creo yo, una dimensión social y una dimensión institucional, ¿ya? Tú aquí ponías como varios temas, el tema de la gobernabilidad y qué tipo de gobernabilidad, y yo creo que hoy día estamos en una situación muy compleja de gobernabilidad democrática, pero de una democracia donde hemos desarrollado bastante la idea de la representación, que es un poco la idea de democracia que hemos ido construyendo desde la transición en adelante y toda la historia de nuestro país, pero que hoy día demanda otros aspectos, ¿ya? Hay un autor que me gusta mucho que habla de la democracia, que es Habermas, y Habermas define que la democracia tiene tres dimensiones: la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia deliberativa, y que estas tres dimensiones son complementarias. No es que una tenga que venir a suplir a la otra. Y yo creo que nosotros cumplimos un ciclo de una democracia representativa, pero que requiere espacios de participación y espacios de deliberación. Y yo creo que esa es como un poco la discusión institucional que tenemos que dar, pero al mismo tiempo estamos en una crisis social que es una crisis de la desigualdad. Y aquí hay muchas cosas que ir observando, porque la desigualdad no es solamente una desigualdad en la redistribución del ingreso, es una desigualdad que se da en también distintas dimensiones. Hay desigualdad de género, hay desigualdad con los pueblos indígenas. Incluso la CEPAL ahora estaba hablando de la desigualdad del tiempo, de personas que tienen menos tiempo para dedicar a desarrollar otras actividades. Y yo creo que eso se configuró en un momento que, por una cuestión muy puntual, que fue la coyuntura de los 30 pesos del metro y cómo los jóvenes de nuestro país saltaron los torniquetes, se destapó toda esta situación que es bien compleja. Entonces yo creo que hay que poner mucho ojo, porque eso es como lo grueso. Yo creo que hoy día nosotros estamos en este debate de nueva constitución,
que es un debate que viene de hace mucho tiempo. A mí me tocó trabajar en el diseño del proceso constituyente que se hizo en Chile. Quería preguntar sobre eso, porque es una pregunta de todas maneras. Sí, pero lo que quería decir es que ahí uno ya veía que el tema de la nueva Constitución estaba... Era un tema. Era un tema, sí. Y Manuel, ¿cómo lo ves tú? Estamos como una primera aproximación de diagnóstico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que nada, agradecerte, Francisco, esta invitación a participar en este programa, saludar a Pamela y agradezco por la posibilidad de poder compartir algunas ideas, porque yo creo que nosotros estamos viviendo un momento histórico inusitado y tremendamente vital en la construcción de una forma distinta de imaginar y de pensar la sociedad chilena. Yo creo que efectivamente muchos de nosotros dijimos muchas veces, escribimos algunas cosas de diagnóstico del malestar de la ciudadanía, de la desigualdad que hacía referencia Pamela, y observábamos que en realidad la instalación de un modelo económico, social y político chileno, específicamente consagrado en el texto constitucional, generaba una profunda frustración en la gesta ciudadana y en los distintos sectores. Sin embargo, eso se fue desoyendo constantemente y la verdad que nunca pensamos que iba a explotar de la manera que explotó. Yo, bueno, a propósito de muchas reflexiones, hay textos que son muy elocuentes respecto a los sistemas emergentes, o sea, cómo se van generando una articulación de movimiento y cambio que se empieza a gestar inesperadamente a los ojos de lo que podríamos llamar de los invisibles hacen la referencia a lo visible. Quiero hacer una sola manifestación, decir, Garabombo, un escritor peruano, Scorza, escribe sobre Garabombo, el invisible. Garabombo era un líder indígena que iba de repartición pública a repartición pública solicitando que lo escucharan sus peticiones, sus demandas, iba a una oficina, decían, no, en esta oficina no lo atendemos, vaya a la otra, y la otra lo mandaban a la otra. Entonces Garabombo se dio cuenta y dijo, ¿sabe qué? En realidad yo soy el que comete el error, soy invisible, no me ven, no estoy visto a los ojos de ellos. Entonces tomó la decisión de crear el movimiento de los invisibles. Yo creo que durante mucho tiempo en Chile se ha invisibilizado sentimientos profundamente arraigados en el pueblo de Chile, de demandas muy sentidas y de sentimiento de los distintos grupos sociales. Y esa invisibilidad era parcial, era local, pero hubo, como en la teoría de los enjambres, algún elemento conductor que hace que esos espacios de invisibilidad se articulen, y cuando se articulan, se produce esta gesta que hemos presenciado. Ahora, Pamela, tú estás terminando, entiendo, la tesis doctoral. Sí, ya la terminé cerrada, así que puedo hablar de esa. Felicitarte porque eso es un logro súper grande, ¿eh? No todas las personas lo obtienen así. Pero, ¿por qué elegiste justamente esta relación entre gobernabilidad y seguridad? Es como que si hubiese previsto de alguna manera que este es un tema latinoamericano o Chile. Sí, no sé. Mira, que muy buena pregunta, porque yo empecé a trabajar ese tema hace muchos años atrás y me fui a fines de los 90 a estudiar un posgrado a Estados Unidos. Llegué a la Universidad de Georgetown, que está en Washington, y a estudiar un programa de estudios latinoamericanos. Entonces ahí veníamos gente de todas las regiones de América Latina, pero también de otros países. Entonces fue para mí un despertar muy grande de mirar a América Latina desde otra perspectiva. Eran los 90 y fines de los 90, entonces como lo que se estaba estudiando era las transiciones a la democracia, las democratizaciones y el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de los militares, porque ese era como el tema que conversábamos en los 90, claro. ¿Ya? Pero lo que uno veía es que todo el rol de los militares, lo que había sido la doctrina de seguridad nacional, estaba quedando un poco atrás en relación a los nuevos desafíos de seguridad. ¿Por qué? Porque cayó el muro de Berlín en el año 89, ¿ya? Eso generó un cambio en el sistema global, se terminó el mundo bipolar, pasamos a la hegemonía de Estados Unidos, pero el 2001, con los atentados en Estados Unidos, cambió también el poder a nivel global y se hizo lo que se llama en relaciones internacionales la multipolaridad. Entonces, muchas fuerzas y los temas de seguridad ya pasaron a tener otra dimensión. Entonces, los problemas de seguridad ahora se llamaban
transnacionales. Así es como los conceptos que usamos de manera más técnica. ¿Y qué significa eso? Que las amenazas a la seguridad ya no solamente eran amenazas de guerra interestatal, sino que los conflictos se habían ido al interior de las sociedades. Hoy día la mayor cantidad de los conflictos a nivel global son intrasocietales, no son guerras entre países, cada vez hay menos guerra entre países. La mayoría de los conflictos son intrasocietales. ¿Y eso qué significaba? Que las amenazas son de carácter transnacional y hay amenazas distintas, nuevas. Las más clásicas, el terrorismo, el crimen organizado, pero también los conflictos étnicos, un montón de problemas internos, incluso la desigualdad, los problemas medioambientales se empezaron a ver como amenazas a la seguridad. Entonces yo empecé a observar que eso afectaba la gobernabilidad democrática. Y dije, bueno, quiero ver cómo afecta y empezar a hacer algunos cruces. Entonces yo en mi investigación comparé dos países, Chile y Brasil. Y algunos me decían, bueno, ¿por qué comparas Chile con Brasil? Yo decía, bueno, porque tienen patrones históricos más o menos parecidos, ¿ya? Toda una teoría de dependencia, patrón histórico, el path dependency, con transiciones más o menos exitosas. Pero Brasil, que había tenido un primer camino hacia la democratización bastante sólido, comenzó en una escalada de baja gobernabilidad más o menos por los años 2000 en adelante, ¿ya? Y lo que yo observé es que los gobiernos del PT habían hecho una excelente acción en inserción internacional, en desarrollo, pero no se había resuelto el problema de la violencia interna, ¿ya? Eso empezó como a horadar, porque la sensación de inseguridad tiene una parte súper subjetiva, ¿ya? Y eso empezó como a horadar y a generar ciertos conflictos que polarizó la sociedad y, bueno, ahí tenemos un resultado que es un presidente autoritario hoy día que llegó por vía electoral. Y eso fundamentalmente porque se deterioró la confianza en las instituciones políticas y se sobrevaloró la confianza en otro tipo de instituciones. Fundamentalmente en el caso de Brasil, las Fuerzas Armadas y las iglesias, ¿ya? Diversas iglesias, porque eso es un poco distinto que acá. Y en el caso de Chile, que siempre hemos sido como un país muy estable y siempre hemos sido como el caso de estudio para mostrar la estabilidad democrática y la gobernabilidad, también, sobre todo desde mediados de la década del 2000, 2005 en adelante, empezamos a ver un deterioro de la confianza institucional y también un cierto aumento en cierta conflictividad. Entonces, creo que es bien interesante mirar cómo esos problemas de seguridad, que son de carácter mucho más complejo hoy día, porque no es solo el conflicto externo, el conflicto interno, tienen que abordarse de manera democrática, ¿ya? Y te lo pongo en cosas muy concretas. Por ejemplo, el rol de los militares en conflictos internos, que yo soy tajante en decir que los militares no deben involucrarse en conflictos internos. Lo vimos el otro día con el estado de emergencia y eso, los efectos que eso tiene, y tiene efectos muy complejos en el largo plazo. Eso también pasa, por ejemplo, cuando se quiere hacer lucha contra el narcotráfico, que también nos pasó en Chile hace poco en el norte, y Brasil, que es un país que lo ha implementado fuertemente. Eso solamente ha traído un espiral de violencia que cada vez aumenta más la violencia. Eso también pasó en México, hay varios otros casos para señalar. Pero ojo, porque esos problemas de violencia y de seguridad hay que observarlos en detenimiento, porque son, como decías tú, son problemas a largo plazo. Eso no son cosas que, o sea, aparecen en coyunturas críticas, pero eso tienen patrones mucho más largos. Y por eso es importante la institucionalidad democrática, porque eso va a ir dando como salida a ciertas tensiones internas que puede tener la sociedad. Déjame preguntarle algo sobre lo mismo a Manuel, pero antes una pregunta entre paréntesis para ti. ¿Siempre quisiste ser cientista política? Siempre quise ser cientista política de chica, pero cuando yo entré a la universidad no había ciencia política, porque además justo me tocó época de dictadura, siempre le digo a mis alumnos, no existía ciencia política y la mayoría de las carreras de ciencias sociales estaban cerradas. Entonces la alternativa era derecho y lo encontraba como un poco latero. Entonces, siempre... No, está bien. ¿Sí? Y me entré a estudiar historia. Entonces, entré a estudiar historia, hice mi pregrado en historia. ¿En qué universidad? En el pedagógico, en la Universidad Metropolitana. Sí. ¿Qué año fue eso? 87, 88. Y después estudié el magíster de Ciencia Política en la Universidad Católica y después ya me fui a Estados Unidos y me dediqué ya a dedicarme a la politología. Y estimado Manuel, ¿tú siempre quisiste ser abogado desde chico? Yo creo que sí. O sea, yo vengo de una familia en que somos 3 hermanos abogados. Y por lo tanto, sí, estaba determinado a
Me gustaba siempre entre la política y el derecho, pero yo quiero colgarme las palabras de Pamela. Siempre resistía y entiendo cuando ella dice el derecho es latero, porque en general lo que nosotros estamos viendo crisis no solamente la democracia, sino que estamos viendo crisis de paradigma, crisis civilizatorio y crisis de manera de entender también el rol de las ciencias sociales y del rol de los profesionales también en la construcción de la sociedad. Y en ese sentido, yo con programa tengo que hacer confesión de parte, yo he dedicado muchos años de mi vida para pensar una nueva reflexión de cómo imaginar el derecho en términos conceptuales. Y por eso, en la facultad que yo estoy a cargo, hemos colocado una impronta que el derecho no es solamente discurso de legalidad, porque normalmente lo que hace el latero es de que los abogados entienden que el derecho es solo reproducción de normas. Y lo peor que puede pasar en un foro social o político es de que invitemos al filósofo, al cientista, al antropólogo, al psicólogo, etc. Y todos piensan e imaginan una sociedad futura, soñada, ideada. Y después que todos opinan, le dicen, bueno, al abogado, oye, tú redacta lo que dijimos y colócalo en un reglamento. O sea, ese no es el rol del abogado. Un jurista tiene que pensar también cuál es el rol que tiene el derecho en los procesos de transformación social. Y por eso yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar que el derecho tiene una tarea. El derecho puede ser o el recurso conservador de un sistema establecido, y en este caso el recurso conservador de los procesos de desigualdad, de inequidad y de vulneración a los derechos fundamentales, o puede ser el derecho un recurso de emancipación, de anunciar un nuevo tiempo para que imaginemos una forma de convivir en que no solamente la legalidad sea en la expresión del derecho, sino que también sea lo justo y también la legitimidad. Y lo estamos viviendo hoy día. Precisamente es lo que estamos viviendo. Le voy a hacer la misma pregunta a Pamela, pero la pregunta es, ¿tú cómo ves la relación? Ella acaba de decir algo que es bien importante, que yo no lo dijo así con estas palabras, pero cuando los militares salen a la calle es que ha fracasado la política. Eso es como es un dato. Y tú que viviste más activamente el tiempo de lucha contra la dictadura y todo eso, ¿tú cómo ves el vínculo, si hay alguna relación entre lo que está pasando ahora y lo que pasó entonces? Claro, bueno, hay una relación. Yo diría la relación es frente a la opresión. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo creo que la opresión normalmente nosotros la hemos entendido con rostros militarizados, con rostros que agreden físicamente, y nosotros lo hemos vivido en Chile con dictadura. Entonces la opresión se muestra como la conculcación de los derechos fundamentales del ser humano en términos de la violación de los derechos esenciales, y tiene que ver fundamentalmente con los derechos a la vida, los derechos a la seguridad personal, etc. Pero hoy día la sociedad ha evolucionado en términos de que la opresión, los rostros de la opresión son distintos. Los rostros de la opresión es la indolencia, los rostros de la opresión es el abuso, los rostros de la opresión es el recurso de los estratégicos que tiene una sociedad acaparado por unos pocos, es la vulneración a el derecho fundamental más importante que tienen los pueblos, consagrado en los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la libre determinación. Y esa opresión se ha vulnerado. Los pueblos no están determinando ni su proceso de dignificación en términos de participación social, ni están determinando el destino, los recursos estratégicos de su propia determinación para su bienestar social. Entonces, los rostros, lo que ha pasado es similar, porque lo que ha cambiado son los rostros de la opresión. Antes la pelea era contra el dictador, una opresión directa, física, militarizada, y hoy día los rostros de la opresión es con un modelo, un sistema económico que vulnera derechos y que la gente instaló, a propósito de los diseños que Pamela decía de sociedades tuteladas, sociedades representativas, sociedades participativas. También se pone una sociedad y una democracia del abuso. Una democracia que no ha tenido la capacidad de recoger las grandes aspiraciones sociales. Preguntémosle a Pamela lo mismo. ¿Tú qué vínculo ves entre lo que está pasando ahora y lo que pasó en Chile bajo la dictadura? Sí, yo veo algunas cosas similares y otras distintas. Me voy a referir a un libro que salió hace poco, que se ha hecho bien famoso, que se llama Cómo mueren las democracias, How Democracies Die, que es de un politólogo americano, Steven Levitsky, y otros autores. Y él hace un relato ahí de cómo las democracias hoy día se están deteriorando como por su propio deterioro institucional.
y hace una comparación en lo que fue el golpe de Estado de Chile el año 73, que uno dice, está claramente muere la democracia cuando hay un bombardeo al Palacio de Gobierno y muere el presidente, pero hoy día vemos cómo gobernantes que fueron electos empiezan a tomar ciertos caminos autoritarios. Ahí pone el ejemplo de Venezuela en ese momento, pero uno puede observar en varias otras democracias latinoamericanas cómo la propia institucionalidad democrática puede llevar a una crisis tal que genera una situación militar compleja. Por ejemplo, Bolivia, que lo estamos viendo en estos días, cómo las Fuerzas Armadas dejan de tener su rol de estar supeditados al poder civil, que es un elemento básico de la democracia. O sea, el control civil sobre las Fuerzas Armadas y la policía tiene que ser total, y las Fuerzas Armadas invitan al presidente Evo Morales a renunciar, generan una renuncia forzada. O sea, eso es un golpe de Estado, no le podemos poner como adorno a eso, es un golpe de Estado. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a ver esa tensión, donde hay una institucionalidad política débil y las Fuerzas Armadas, como bien decías tú, y eso lo han dicho muchos teóricos, y al final la guerra es como la continuidad de la política por otros medios, ¿ya? Cuando no te entiendes en la política y la diplomacia, eso te genera una resolución del poder por vía violenta. Entonces, es muy complejo y el límite no puede ser difuso, tiene que ser clarísimo cómo las Fuerzas Armadas y las policías están bajo el control civil. Y yo creo que en estos días hemos visto muchos aspectos que hacen como cuestionar eso, ¿ya? Por ejemplo, todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, tanto por parte de las policías como de las Fuerzas Armadas, donde las autoridades de gobierno fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicieron un relato que era totalmente distinto a las organizaciones de derechos humanos. Entonces, sí, claro. Eso es inaceptable. O sea, no puede ser que la autoridad política, más allá del partido político que sea, porque yo creo que eso es la democracia, la alternancia en el poder es parte de la democracia. Pero no puede haber un relato totalmente distinto de los observadores de derechos humanos que del Estado y señales equívocas con respecto al control civil sobre el uso de la fuerza, del monopolio del uso de la fuerza legítima. Entonces, creo que hay que estar observando eso, que hay que mejorar el sistema de control civil sobre las Fuerzas Armadas y las policías. Yo creo que eso es algo que viene, es un debate que viene en Chile. Bueno, estamos acercándonos a la pausa intermedia del programa. Yo les propongo a ustedes que a la vuelta les preguntemos, ¿ya? A cada uno 3 elementos que caracterizan la crisis actual y que luego nos propongan también a ver alguna propuesta de salida, por dónde salimos de esta situación crítica. ¿Les parece? Esperen un ratito y ya volvemos.